Muy buenas noches a todos, bienvenidos, buenas noches. Me permito presentar a los integrantes de la mesa de honor de la sesión de esta noche. El doctor Lucio Tasser de Schreiber, presidente de la Academia Mexicana de Bioética. La doctora María Guadalupe Castro Martínez, directora de la Facultad Mexicana de Medicina. La maestra María Teresa Estrada Alvarado, que será la moderadora de esta sesión. Y un servidor, el doctor Manuel Alarcón Vázquez, director ejecutivo de la Academia Mexicana de Bioética. Deseo agradecer a los señores académicos, a los fundadores, a los titulares, a los numerarios, así como a los alumnos de la Facultad Mexicana de Medicina, su presencia en esta sesión extraordinaria en donde se desarrollará el trabajo que vamos a tener de acuerdo al orden que se les hizo llegar oportunamente. En la sesión de esta noche tendremos la presentación del tema pluridisciplinario bioético y el progreso científico frente al futuro de las ciencias de la vida, en la que participará en una mesa de diálogo tanto la Academia Mexicana de Bioética como la Coordinación de Desarrollo Humano Profesional. Voy a presentar a ustedes las personas que van a participar. La doctora María Teresa Velasco Jiménez, la maestra Patricia Gómez Ríos, el doctor Jorge Mijares Morán, el maestro Saúl Cardoso Monroy, el doctor José María Alonso Aguerrevere, la cual está moderada esta reunión por la maestra María Teresa Estrada Alvarado, miembro de la Academia Mexicana de Bioética. Siendo las 19:10 del día 7 de noviembre del año 2019, declaro abierta la sesión ordinaria de esta noche. Cumpliendo con el orden del día, pido al doctor Manuel Alarcón haga la presentación de la maestra María Teresa Estrada, coordinadora de la sesión. La maestra María Teresa Estrada Alvarado es química, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en métodos de análisis y control de calidad en el área farmacéutica. Tiene una maestría en Administración Educativa por la Universidad La Salle, donde ha ocupado los siguientes cargos. Ha sido directora de la Facultad de Ciencias Químicas, directora de posgrado e investigación y actualmente es directora de apoyo académico en la Vicerrectoría Académica. Es miembro de la Academia Mexicana de Bioética desde el año 2001. Dentro de su trabajo académico ha ejercido la docencia durante 35 años
dirigido tesis y coordinando la publicación de libros relacionados con la práctica educativa y la investigación. Ha tenido a su cargo proyectos institucionales donde destaca el proyecto académico de la Universidad de La Salle del año 2016. Entre los reconocimientos destacan el otorgamiento de la medalla San Juan Bautista de La Salle por su relevante labor académica, el nombramiento de profesor emérito por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de La Salle, así como el reconocimiento otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México por 20 años de labor docente en el sistema incorporado. Fue miembro fundador y miembro del comité directivo del Consejo Mexicano de Acreditación en la enseñanza de la química y la certificación profesional de ingenieros químicos. Ha desarrollado trabajo gremial en varias asociaciones y colegios de profesionistas, resaltando su participación en el Comité Ejecutivo Nacional de la Sociedad Química de México. Para la maestra María Teresa Estrada solicito un caluroso aplauso. Gracias. Y pido en este momento a la maestra María Teresa Estrada presente a los integrantes de la mesa de diálogo y nos haga una breve introducción al tema de nuestra sesión. Y pido a los miembros de la mesa de honor pasemos a ocupar un lugar en la sala. Vamos a pedir, por favor, a las personas que van a formar parte de la mesa de diálogo que nos hagan favor de subir para que pueda leer una pequeñísima semblanza de cada uno de ellos. Buenas noches a todo el auditorio. Muchas gracias por su presencia. Estamos aquí reunidos para reflexionar en conjunto con un tema que ocupa nuestra atención: el pluridisciplinarismo bioético y el progreso tecnocientífico frente al futuro de las ciencias de la vida. Para llevarlo a cabo, tendremos un grupo distinguido de profesionales que nos apoyarán para ofrecernos sus puntos de vista con relación a este tema y a situaciones que se han presentado en la vida nacional y que involucran a las actividades de la llamada maternidad subrogada, práctica que se ha desarrollado a partir del avance tecnocientífico en la reproducción asistida. Procederé a leer una semblanza de cada uno de nuestros expertos. Está con nosotros la doctora María Teresa Velasco Jiménez. Ella es médico cirujana egresada de la Facultad Mexicana de Medicina de la UNAM, con especialidad en medicina familiar y maestría en comunicación y tecnologías educativas y diplomado en investigación educativa. Cuenta con publicaciones relacionadas con la formación docente y desarrollo de la investigación en salud.
Actualmente se desempeña como coordinadora de enseñanza clínica de la carrera de médico cirujano en la FES Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro Saúl Cárdenas Monroy es egresado de la licenciatura en Filosofía y de la maestría en Filosofía Social por la Universidad La Salle. También es maestro en Ciencias en Bioética por el Instituto Politécnico Nacional. Es docente de la Coordinación de Desarrollo Humano Profesional de la Universidad La Salle y de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del Instituto Politécnico Nacional. Ha participado como ponente en diversas clínicas y hospitales de nuestro país. La maestra Patricia Gómez Ríos es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, especialista en Derecho Médico. También es maestra en Derecho de Amparo y en Docencia por la Universidad Anáhuac. Es colaboradora del despacho Salomón y Wagner, Sociedad Civil, especializada en controversias relacionadas con la salud. Es miembro del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital de Especialidades Centro Médico Siglo XXI, así como coordinadora y docente a nivel posgrado de la Universidad Anáhuac. El doctor Jorge Mijares Morán estudió la licenciatura en Medicina en la Universidad La Salle, una especialidad en ortopedia y traumatología por el Hospital Shriners y otra especialidad en cirugía articular por la Universidad de Oxford. Cuenta también con una licenciatura en Teología y Ciencias Religiosas por la Universidad La Salle. Ha sido colaborador y autor de diversas publicaciones en revistas especializadas. Actualmente es miembro del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y miembro de la Gerston Orthopedic Society de la Universidad de Oxford. Además, es médico adscrito al Servicio de Ortopedia del Hospital Español y director de la Escuela de Altos Estudios en Salud de la Universidad La Salle. Y termino con la presentación del doctor José Alonso Aguerreberre. Él estudió la licenciatura en Filosofía en la Universidad La Salle, la maestría en Psicología Clínica en la Universidad Nacional Autónoma de México, un máster en Bioética en el Instituto Borja de Bioética en Barcelona y un doctorado de Bioética en la Universidad Anáhuac. Ha sido profesor en diversas asignaturas relacionadas a la bioética y es presidente del Comité de Ética de Investigación de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Es autor de varios artículos sobre bioética. También quisiera presentar y agradecer la presencia en el auditorio de la maestra Mónica Ruiz Esquivel, que actualmente se desempeña como jefe de bloque de las asignaturas antropológicos sociales de la Coordinación de Desarrollo Humano Profesional de la Universidad La Salle, quien ha sido la encargada de coordinar la preparación de esta mesa de diálogo. Permítanme ofrecer un acercamiento al tema. Actualmente el conocimiento ha adquirido un lugar de importancia innegable en nuestras vidas. El dinamismo de la ciencia nos ha posibilitado tener una gran variedad de opciones para aplicar los diversos saberes que se desarrollan desde la tecnología en beneficio de la humanidad. En los diferentes ámbitos en que se desenvuelve el ser humano, hemos visto desarrollar con gran intensidad investigaciones importantes sobre el genoma humano, los cultivos transgénicos, la bioremediación de los suelos contaminados, los nuevos materiales y la nanotecnología, la reprogramación celular y muy avanzadas técnicas conocidas como sus siglas en inglés Single Cell RNA Sequence, que permiten conocer el desarrollo embrionario con máximo detalle. Este gran dinamismo ha favorecido al conocimiento y a su aplicación para que el ser humano goce
de una mejor calidad de vida. Desafortunadamente, dentro de las amplias posibilidades que le permiten al hombre facilitar su progreso, surgen situaciones en que al utilizar los avances tecnocientíficos, estos no siempre se realizan a la luz de la ética o de la bioética, cuando se llevan a cabo alrededor de las ciencias de la vida, esto es, en la búsqueda de un bien común. Sobre los problemas al resolver en la actualidad, cada vez más se identifica que no son problemas simples, sino cada vez más complejos, que para su solución requieren análisis y reflexión desde los diversos ámbitos disciplinarios e inclusive interdisciplinarios, que pueden aportar puntos de vista y fundamentación a las decisiones que los hombres toman en su intervención, que les sirven para decidir los límites en los que se podrán aplicar los conocimientos de la tecnociencia frente a las necesidades de la sociedad. Los dilemas éticos asociados a situaciones críticas como la atención a enfermos en fase terminal, a los protocolos de investigación en seres humanos, a la posibilidad de elegir características de los neonatos a partir de la fertilización in vitro, inclusive en situaciones más cotidianas, como en el uso indiscriminado de antibióticos o a la excesiva opción por el procedimiento de cesáreas para los nacimientos. Requerirían una mayor reflexión para su aplicación. Los avances tecnocientíficos han llevado a incorporar prácticas cuestionables dentro de la ética y que no necesariamente están enfocados correctamente para que se realicen con fines legítimos que cuiden la dignidad de la persona. Hoy discutiremos cómo los criterios mercantiles o de cosificación de las personas han llevado a poblaciones vulnerables a someterse con consentimiento a situaciones en las que son violentados sus derechos. La sociedad en su conjunto y los especialistas en las diversas disciplinas, previo a un cuidadoso análisis y reflexión, deben presentar posturas que impidan o limiten este tipo de prácticas que son cuestionables, como en el caso que revisaremos el día de hoy. Les presento el caso que podrá servir de pauta para la discusión. En el estado de Tabasco, donde existe una legislación que permite la práctica de la maternidad subrogada, se conoce un caso de pareja de extranjeros que establece un acuerdo con una mujer local que accede a prestar su vientre, a partir de un contrato celebrado con una empresa que facilita estas situaciones. El embarazo se lleva a cabo y una vez que se da el nacimiento, el bebé nace con un problema de salud. Los padres de contrato se niegan a seguir subsanando los gastos de la enfermedad y se alejan, por lo que en ese momento la madre de alquiler decide asegurar al niño para que pueda recibir atención. La madre, con apoyo de su esposo, deciden hacerse cargo del bebé y lo acogen en su familia. Pasados unos meses aparece el padre de contrato para recoger al niño. Ante la negativa de la madre de entregarlo, el padre solicita llevarlo para hacer pruebas de ADN y no regresa al bebé. Con ayuda de otras instancias, entre ellas una alerta Amber, localizan al bebé y al padre que pretendía obtener un acta de nacimiento para sacarlo del país. Una vez localizado, el bebé es atendido en el DIF mientras se define dónde y con quién deberá quedarse. Yo presento ahora una pregunta detonadora para esta mesa. ¿Cómo se está tomando a los involucrados, madre y bebé, como personas o como cosas? Deberíamos identificar cuáles son los límites con respecto al tipo de investigaciones y avances científicos que son éticamente legítimos
desde sus diversas disciplinas. Cómo distinguir entre lo que es posible hacer de aquello que, para preservar la dignidad humana, no se debería hacer. Les agradezco mucho su atención y vamos a proceder a dar la palabra a cada uno de nuestros invitados para que ellos nos puedan dar una pequeña punto de reflexión dentro de esta mesa. Le vamos a pedir en primer lugar a la doctora María Teresa Velasco que nos haga favor de intervenir. Muchas gracias, doctora. Por nada, al contrario, muchísimas gracias. Antes que nada me da mucho gusto regresar aquí a la Facultad Mexicana de Medicina, que me albergó por un tiempo y me sigue invitando a regresar acá. Estoy muy contenta de ver sobre todo a mi directora, que sigue siendo, y a nuestros alumnos que hemos participado en su aprendizaje, sobre todo en este tema de la bioética. Bueno, este tema es muy polémico y una de las situaciones, el tiempo es corto, y una de las situaciones que quisiera yo dejar muy precisas es precisamente la situación que afecta a la dignidad humana. Aquí tenemos por un lado la situación de población vulnerable. Ustedes saben perfectamente que tenemos dos seres, que es la madre por un lado, ¿sí?, que es una mujer y está considerada como población vulnerable, y también el niño, desde el momento en que este niño se concibe, es una persona, y esa persona ya tiene un estatus y es digna de respeto, y por lo tanto nadie piensa en esa persona. Se está utilizando como un objeto, como alguien que decide otras terceras personas, pero no se ponen a pensar en que ella no tiene capacidad de decisión, y en este sentido pues tiene que estar protegido. Por otro lado, tenemos también aspectos de protección al proceso como tal de la atención médica, en el sentido del consentimiento informado. Nosotros tenemos que brindar la suficiente información como médicos a nuestros pacientes para que ellos sepan a qué se van a enfrentar en este sentido, que es la fertilización in vitro, en el caso de que así sea, o en el caso de que la madre ponga su óvulo y reciba el esperma en este caso del padre como tal, y en este caso también las implicaciones que en esto derivaría. Hay dos situaciones aquí que se ven involucradas. Por un lado es el útero subrogado como tal, que se le ha denominado de esta manera, y en este sentido es cuando hay la fertilización in vitro y se deposita en el útero de la mujer para que se lleve a cabo la gestación. Y la otra situación es cuando se pone el gameto de la mujer y se fertiliza mediante criopreservación, en este caso del semen, y uno de los, en este caso el padre, es el que pone la otra parte para que se lleve a cabo la fecundación. En este caso sí se habla de maternidad subrogada, y en este caso al momento de nacer la madre sí tiene derechos maternales o de un vínculo materno de madre e hijo con el producto de esta gestación. Y estas diferencias son importantes por lo que puede derivar, y lo que ya nos comentaba la maestra Tere Estrada, en el sentido de cómo se pueden suceder los hechos. Si va todo bien, pues obviamente los padres que en este caso solicitan que se lleve a cabo la gestación del producto, pues van a recibir a su niño y no va a haber problema, pero la situación surge cuando el producto sí tiene implicaciones de problemas, sobre todo congénitos, y obviamente al desconocerse es cuando existe rechazo, y en esta situación la vulnerabilidad del niño queda expuesta. Gracias. Muchas gracias, doctora.
Vamos ahora a pedirle al maestro Saúl Cardoso que nos dé desde su disciplina un punto de vista del tema central. Sí, muchas gracias, buenas noches. Bueno, con respecto a toda esta situación del caso concreto y en relación a la pregunta, hay otras consideraciones que es necesario que tomemos, como el hecho de qué implica para una persona, para una mujer, rentar su cuerpo de esta manera, pero desde una perspectiva, bueno, ¿hacia dónde se está dirigiendo? ¿Cuál es la intención de prestarlo? Porque se puede realizar a través de una cuestión filantrópica, que generalmente se da por circunstancias de relaciones y vinculaciones familiares, pero en otra condición, pues es una situación mercantilista. Y entonces es cuando posiblemente se ponga a sí misma como un objeto que va a ser utilizado a través de una circunstancia de quizás un contrato, quizás una regulación, quizás un objetivo, quizás un interés de un alguien, de un otro alguien o de una otredad en ese sentido. Y entonces, ¿con qué objetivo? ¿Será que una persona, una mujer pueda pensar, bueno, yo puedo, necesito tener estas condiciones quizás económicas y por eso lo hace? ¿O simplemente quiero permitir que alguien se realice en esta paternidad o en esta maternidad de una manera que a lo mejor no se le puede dar de forma natural? Entonces son condiciones que en algún momento dado quizás no se han contemplado o no hemos contemplado, porque cada quien está teniendo una percepción quizás unilateralista. Aprovechando esto, la condición de la ciencia y de la tecnología y en esta fusión tecnocientífica, de repente podemos perder un objetivo integral por el cual pues vamos a utilizar tanto a la ciencia como a la tecnología. En este caso, quizás quien esté solicitando a esta mujer que le preste este útero para que pueda gestar a quien va a ser considerado su hijo o su hija, está viendo nada más la condición o el objetivo, el deseo que quiere obtener en ese sentido, sin contemplar algunas otras condiciones o algunas otras circunstancias. Por ejemplo, si le va a afectar o va a tener unas consecuencias esta mujer posteriores a esta gestación, a este nacimiento, evidentemente ya no va a ser el mismo cuerpo, no va a ser la misma persona. ¿Qué va a pasar con sus emociones? ¿Qué va a pasar con todos sus pensamientos? ¿Qué es lo que va a suceder con todos los procesos que implica toda esta situación? Entonces, me parece que tanto en la tecnociencia tiene que ser utilizada o tiene que ser vista con toda esta pluridisciplinariedad, o sea, desde todos los ángulos posibles, para tratar de ver o evitar posibles problemáticas o prever algunas otras circunstancias que puedan no verse por esta unilateralidad. Entonces, tenemos que considerar también el elemento de la reflexión. O sea, parece ser que no estamos reflexionando, no estamos sabiendo reflexionar, no estamos considerando algunos elementos de la axiología, del elemento conceptual, del elemento que implica esta aplicación de la ciencia y la tecnología. O sea, nos hace falta, quizás a lo mejor hemos hecho o hemos logrado avances como sociedad, como humanidad, muy interesantes, nos han hecho cambiar el elemento de la vida, nos han hecho ver las condiciones tanto de vida como muerte de maneras diferentes. Entonces, por eso, a partir de esto, ya influye inmediatamente en todas las condiciones de la existencia misma. Y perdemos muy fácilmente esta circunstancia de integral que nos constituye como seres humanas, seres humanos, como personas. Por eso es muy importante que empecemos a ver desde diferentes áreas, desde diferentes perfiles profesionales,
cuáles son las condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Cardoso. Vamos ahora a pedirle a la maestra Patricia Gómez Ríos que nos haga favor de expresar su participación. Gracias. Buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes y bueno, es un gusto estar con mi rector también. Estoy muy contenta de visitar mi alma mater. Quiero hacer una división en dos partes del caso concreto del que nos comenta la doctora, porque esto se toma, la pregunta detonadora es cosa o persona. En estricto sentido en derecho se va a tomar como cosa. ¿Por qué? Porque está dentro de un contrato. Los padres están contratando, están rentando un vientre de alquiler, valga la redundancia, en donde se está tomando al feto como cosa y no como persona, por lo tanto viene siendo del área mercantil. Entonces esta palabra es muy fuerte porque cosa en el derecho romano eran los esclavos, ¿no? Entonces es una comparación terrible, pero sí lo es. Y en nuestro derecho actual es con lo que nos estamos encontrando. Muchas veces a estas madres no se les explica en qué consiste esta subrogación. En los contratos no se contempla esta posibilidad de que el niño nazca con alguna cuestión de enfermedad, malformación o alguna cuestión que no le parezca a los padres. Tal vez es el sexo, quería hombre y es mujer, ¿no? Entonces habría que ver esta parte del clausulado. Ahora, no podemos tomar esto como cosa y como contrato porque es un ser humano. No podemos decir, bueno, tiene síndrome de Down, tiene un padecimiento o una enfermedad, ya no lo quiero. No, porque es un ser humano y es un problema ético que tenemos a la puerta. Entonces, este dilema se tiene que ver desde muchas disciplinas que ya lo hemos visto, que son jurídicas, que son psicológicas, de salud, filosóficas, etcétera, en donde habría que ver. La Ley General de Salud contempla que se va a castigar de 6 a 17 años aquel que trafique con fetos vivos. Este es un feto vivo, ¿no? O sea, temporalmente en el vientre de la madre es un feto vivo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos haciendo esto? No todos los estados lo contemplan, pero el estado concreto de este caso en específico es Tabasco y sí está esta parte bien especificada. Ahora, la segunda parte es ¿qué va a pasar con el menor? Ya nació, no sabemos el contenido del clausulado del contrato, pero eso ya es lo de menos, porque el padre lo rechazó en un principio al bebé, pero ahora ya está peleando por él. La legalidad no siempre es justa, porque ¿qué tal si le entregan el bebé al padre que alquiló el vientre, ¿no? ¿Lo va a querer? ¿Lo va a tratar bien? Porque él lo rechazó, no lo quiso. El niño en vía de mientras también está en el DIF, en lo que se tramita la adopción de los padres, bueno, de la madre del alquiler de vientre que está tratando de quedarse con el bebé que nació con un padecimiento. Entonces, en vía de mientras también está en el DIF. Esta parte de trastocar la dignidad del bebé, la dignidad de la madre, que ya se habló que está en estado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ella está en una posición inferior, en que a ella le están pagando por alquilar este vientre. El Estado tiene la obligación hoy por hoy de ponerle atención a las personas que están en estado de vulnerabilidad. Eso es una obligación del Estado y aquí estamos viendo que no es así, que se está poniendo ahorita en peligro pues el futuro de este bebé. Entonces, bueno, este contrato puede ser gratuito u oneroso, es decir, se puede cobrar, ¿no? Entonces aquí hay muchas implicaciones legales que habría que abordar y que habría que ver con especificación, pero bueno, ese es mi punto de vista. Muchas gracias, maestra. Sí. Vamos ahora a darle la palabra al doctor Jorge Mijares, por favor, Jorge. Muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, Kuhn, en ese libro que les recomiendo a todos que tengan en su buró, que se llama La historia de las revoluciones científicas, él hablaba que siempre a lo largo del desarrollo de la ciencia ha sido muy difícil
hacer una separación entre lo que es el método, entre lo que es la ciencia y lo que es la ética, es decir, lo que él llama la filosofía práctica. Es muy importante entender que todo desarrollo científico va a implicar una responsabilidad. Eso es muy importante, ¿sí? Y algo que podemos ver aquí es este ejemplo donde la revolución científica o el avance científico muchas veces no va al mismo tiempo que los avances filosóficos. El ser humano siempre, en cualquiera de sus formas, debe de ser un fin. Si apelamos a la filosofía, sabemos que todo ser humano en sí mismo es un fin, no puede ser un medio, por un lado. Y por otro lado, no podemos convertir esto en algo universal, es decir, la utilización de los seres humanos. Es por eso que ustedes, formándose como científicos, nosotros como médicos, nosotros como gente que tenemos relación con la bioética, maestros, etcétera, tenemos que tener una sensibilidad muy importante en hasta dónde la ciencia puede ir sola. La ciencia siempre va a requerir de poner como eje central a la persona humana. ¿Por qué? Porque si no, empezamos a caer en problemas donde no se sabe qué hacer. No tenemos duda que la ciencia ha avanzado. Donde tenemos duda es en dónde está la persona humana, en dónde queda esa madre, en dónde queda ese niño, en dónde queda ese padre. Y en el momento que surge un problema que ya se tiene que ir a manejar de carácter legal, filosófico, etcétera, automáticamente ya no se tienen argumentos para poder sostener un problema de estos. Entonces, mi primera reflexión sería el tener mucho cuidado en tratar de ver a la ciencia por un lado y tratar de ver a la parte humana por otro. ¿Por qué? Porque podemos caer en el riesgo de entonces convertir a la persona en un medio y no en un fin en sí mismo, y eso es muy peligroso y eso se sale de cualquier fundamento de una práctica de los profesionales de la salud completa. Muchas gracias, doctor Mijares. Ahora, para esta primera ronda, le vamos a pedir al doctor José Alonso que nos haga favor de compartir su reflexión. Buenas noches. Desde luego que ya hemos tratado este asunto en clase, ¿no? Pero bueno, procuraré no tocar los mismos puntos. Espero que así sea. Bueno, lo primero, yo creo que el concepto de familia con estas prácticas cambia, porque el concepto de parentalidad, o sea, padre-madre, pues cambia, ¿no? Es decir, quién es el padre y quién es la madre. Para el derecho romano, lo único que había seguro es que éramos hijos de nuestra mamá, o sea, el que salía del vientre materno era el hijo, ¿no? Pero actualmente pues está esto muy movido, ¿no? O sea, ¿cuál es el concepto de paternidad y de maternidad? De hecho, un niño, si vamos contando, podría tener hasta 6 progenitores, entre padre y madre, porque la persona que se alquila a lo mejor tiene esposo, los que alquilan son esposos, pero a lo mejor el óvulo o el esperma viene de otros que también son esposos. Entonces, pues esto es una sumativa impresionante, ¿no? Entonces, yo todavía me había quedado con la imagen de papá y mamá, ¿no? Capaz que estoy en la Edad Media, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. ¿Cuál es el concepto de filiación? O sea, cuál es la madre y quién es el hijo, ¿no? Y de quién es hijo esta persona, ¿no? Entonces, yo creo que es un aspecto que podría ser muy importante, revisar cuáles son los conceptos y cómo de parentalidad, paternidad, maternidad y filiación, y cómo con estas prácticas cambian radicalmente, ¿no? Entonces, yo creo que sería un aspecto importante. Otro aspecto importante son los vínculos afectivos. Precisamente en el video que veíamos en clase sobre las madres hindúes que contratan, pues veíamos cómo cuando les quitan el hijo que acaban de tener, en realidad han hecho un vínculo afectivo, aunque sí sea el embrión, no sea hijo de ellas en el sentido genético, ¿no? Entonces,
¿Por qué? Porque se van encariñando y van creando un vínculo. Entonces hay un rompimiento tanto para ella como para el bebé que acaba de nacer. Yo creo que es algo a tomar en cuenta también, pues desde el punto de vista psicológico y ético. Claro, parece que todas las palabras, lo que estoy diciendo es cuestionar o condenar. No, espero que no, pero sí son preguntas que se pueden hacer. Otro aspecto que ya han tocado algunos de los ponentes de acá es el estado de vulnerabilidad que tiene la mujer que se presta a esta práctica, porque generalmente tienen carencia de dinero y se prestan a esto por esta situación. Claro, cualquiera diría, pero es que ella quiso, sí, pero la autonomía en esta vulnerabilidad, bueno, todos somos vulnerables, ¿no? Pero hay gente con doble vulnerabilidad por situación económica, por situación social o enfermedad. Y en este caso muy concreto parecería la situación socioeconómica la que lleva a la mujer a tener el útero subrogado o vientre alquilado, que también se dice de manera con menos acabado. Entonces realmente el acto mercantil lo que nos muestra en este caso es que hay una fuerte vulnerabilidad que está afectada y la autonomía no está siendo completa. Como yo digo, si estas mujeres tuvieran dinero y fueran de clase alta, dudo que se prestarían a esta situación, ¿no? Otro aspecto que quisiera yo tocar para los juicios bioéticos es la diferencia que se hace en el pensamiento japonés entre natural, artificial y antinatural. Aquí con esto no quiero dar un juicio definitivo, más bien lo que tendríamos que ver es si estas prácticas, en qué grado están, de naturales, de artificiales o de antinaturales. Para la filosofía japonesa, si ya termino, la filosofía japonesa se interviene en la naturaleza de manera artificial, solamente puede ser antinatural algunos hechos. Entonces yo creo que tendríamos que ver hasta qué punto esta práctica o estas prácticas semejantes son naturales, artificiales o antinaturales. Pues muchas gracias. Doctor Alonso, muchísimas gracias por cerrar esta primera ronda. Vamos a hacer otra segunda ronda y al final de la segunda ronda, que será una ronda un poco más breve, en donde nuestros expertos disciplinarios podrán ofrecernos una pequeña conclusión de cierre. Vamos a abrir un espacio para preguntas del auditorio. Entonces vamos a iniciar con esta segunda ronda con el mismo orden. Entonces a la doctora Tere le podemos solicitar un cierre a partir de lo que usted ha escuchado con la reflexión de sus compañeros. Muchas gracias. Sí, bueno, como conclusión o cierre, aquí hay que resaltar la importancia de que actualmente ya se denomina la tecnoética, ya surgió ese término en el sentido precisamente de todos estos avances tecnológicos, sobre todo en el tema de la salud, donde debemos de replantearnos hasta dónde este desarrollo tecnológico relacionado con la salud, como es la fertilización in vitro, como es la incluso donación de órganos, que puede dar pauta a otras conductas distintas que sabemos que existen. En este sentido surge la tecnoética para precisamente regular este tipo de prácticas y que estén encaminadas este desarrollo tecnológico hacia el bienestar de la sociedad. No podemos negar que, por ejemplo, la bomba atómica es un adelanto científico, sin embargo, este adelanto científico pone en riesgo a toda la población. Por otro lado, yo creo que es muy importante también que en estos centros de fertilización o de tratamiento de la fertilidad humana o de la reproducción, de biología de la reproducción que se han dado en denominar y que existen diferentes a nivel sobre todo privado, existan los comités de bioética. Es muy importante que tengamos este organismo y que esté registrado por la Comisión Nacional de Bioética, y precisamente antes de llevar a cabo este tipo de procedimientos se pueda analizar, reflexionar, dilucidar
con diferentes disciplinas, porque precisamente los comités de bioética son interdisciplinarios y están representados por filósofos, abogados, bioeticistas, médicos, en fin, diversas instancias, precisamente para valorar si en este caso este procedimiento de maternidad subrogada tiene un propósito adecuado. Por ejemplo, a nivel internacional, la maternidad subrogada en Francia, por ejemplo, no está permitida, en Canadá está permitida, pero con fines altruistas, así en diferentes países, en Estados Unidos, pues ahí sí está permitida. Pero en nuestro país se comenta que el cuarto artículo constitucional nos permite una reproducción, digamos, libre, y podemos determinar el número de hijos que cada familia deba tener o que cada individuo quiera tener, pero en este sentido no se toca la maternidad subrogada o este tipo de adelantos que, como bien decía el doctor Mijares, han rebasado este desarrollo científico a todos estos preceptos bioéticos que existen. Entonces, ustedes que son jóvenes, que están en formación, yo creo que es importante que quede muy claro que la ciencia, que la medicina científica es excelente, que hagamos una medicina científica con bases, con evidencias, pero siempre soportada por el humanismo y la ética y la bioética, que esto prevalezca y que no tomemos a nuestros pacientes o a nuestros sujetos de investigación como objetos, que sepamos que existen poblaciones vulnerables como son los niños, como son las mujeres, como son los adultos mayores, y que esta población, para poder participar en diferentes procesos, tanto de atención médica como de investigación, tienen que estar perfectamente informados con un lenguaje claro, sencillo, no técnico, porque a veces las cartas, perdón, se me fue, los consentimientos informados son muy técnicos, prácticamente es un copy-paste de lo que dice el protocolo y pues el paciente se queda en las mismas. Nuestro deber es ese, hacer que este lenguaje sea sencillo de acuerdo a su nivel educativo y que ellos debidamente informados asienten y tomen sus decisiones. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos con el maestro Cardoso, por favor. Sí, muchas gracias. Bien, una de las situaciones en base a estas reflexiones es que en el proceso, en el método científico que conlleva más al método deductivo, evidentemente todo va como viéndolo como de lo general a lo particular, pero de repente hace falta este elemento de inducción, inductivo, que implica esta parte interna de lo particular a lo general. ¿A qué voy con esto? Cuando estamos con esta percepción tecnocientífica, como hace rato lo mencioné, podemos perder muy fácilmente pues, el panorama, todas las consecuencias, y ya lo han comentado algunos de los compañeros de esta mesa de diálogo. Olvidamos estos elementos de las responsabilidades, que si las vamos a asumir, ¿qué sucede con estas partes del respeto hacia el otro e incluso, si me permiten, hacia cada quien, hacia el mí mismo? Debemos de considerar, antes que otra cosa, que somos seres humanos, somos personas y vamos en esta situación de trascendencia. Entonces nos vamos a enfrentar a toma de decisiones en cualquiera de los ámbitos profesionales en que estemos. Y las personas que están compartiendo no nada más nuestras respectivas vidas en el ámbito profesional, incluso de nuestras relaciones, también van a vivir circunstancias en las cuales vamos a acompañar. Entonces, si sabemos contener nuestro aspecto humano, si sabemos responsabilizarnos por nuestras propias condiciones humanas y además personales, quizás podamos ayudar también a la otredad. En este caso, ustedes a sus pacientes o a las personas, a los familiares y junto con todo lo que implica, porque a veces no alcanzamos a ver algunas circunstancias como personas, como humanos o incluso como profesionistas. Recordemos, como se dice coloquialmente,
hasta al mejor cazador se le va la liebre e incluso se puede convertir en presa. Entonces, asumamos la responsabilidad, aprendamos a tomar decisiones de nuestras propias condiciones humanas, de nuestras propias reflexiones y de nuestros propios pensamientos ante cualquier circunstancia que tenga que ver en el ámbito tecnocientífico. Muchas gracias. Muy agradecida, maestro Cardoso. Vamos ahora a pedirle a la maestra Gómez Ríos, por favor. Claro, gracias. Bueno, en modo de conclusión y un poco de reflexión, nosotros tenemos que ver que cuando tenemos un dilema ético, tenemos que voltear a ver la consecuencia. Tenemos que saber que desde el momento de la concepción ya somos seres humanos, no es después, es desde el momento de la concepción hasta que nos morimos somos seres humanos y que no hay que mercantilizarnos, no hay que cosificarlos, hay que voltear a ver a las mujeres que están en estado de vulnerabilidad, por qué toman esa decisión. Estoy segura que nuestros legisladores tienen que ser también multidisciplinarios, tiene que haber expertos en salud que puedan ayudar a estas leyes que estamos corriendo, el derecho está corriendo atrás de esta tecnología, no porque la biotecnología esté incorporada a nuestra vida cotidiana, quiere decir que es normal. Tenemos que ver y dilucidar ¿hasta qué punto es normal esta biotecnología que me está llegando? Por algo nació aquí el primer niño con 3 padres en México, no porque estemos a la vanguardia, sino porque las leyes nos lo permitieron, porque no hay legislación respecto a eso. Entonces también, bueno, también soy de la idea de que los jueces en las sentencias, en los tribunales, también tienen que tener un grupo interdisciplinario. No puede ser que un abogado determine si un médico tuvo una lex artis buena o una mala praxis en caso de urgencia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que trabajar mucho. Ustedes por su cuenta, por supuesto que se van a encontrar dilemas éticos a lo largo de toda su vida y bueno, hay que dilucidar esta parte, pedir ayuda a los comités que ya están a la vanguardia, hay gente experta que los va a ayudar. Yo tengo la oportunidad de estar en un comité de bioética en donde los doctores llegan con su dilema y por supuesto que los analizamos de una manera interdisciplinaria y resolvemos siempre en beneficio de la persona. Ese es el primer lugar, salvaguardando su dignidad. Gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora vamos a pedirle, por favor, al doctor Jorge Mijares. Richard Feynman fue el Premio Nobel de Física de 1965. Él fue alumno, colaborador inclusive de Albert Einstein y participó en el proyecto Manhattan que llevó al cabo el desarrollo de las bombas atómicas. Sin embargo, él era una persona de ciencia, era una persona inclusive muy simpática. Decía que lo único que le importaba a él es que lo recordaban porque tocaba bien los bongos. Es curioso, pero tocaba muy bien los bongos Richard Feynman. Pero fue uno de los grandes cerebros en la historia del siglo pasado y él decía que la ciencia tiene la gran responsabilidad especialmente de educar, como dijeron aquí en la mesa hace unos minutos. Ustedes como profesionales de la salud van a fundamentar su trabajo en la ciencia, pero tienen que buscar que esa ciencia pase de lo medible a lo amable, que permitamos todos los que estamos involucrados en esto, ¿sí?, que se transite desde una reducción simple, una manipulación, un dominio de los conceptos, un dominio de la vida, que se transite desde eso a la contemplación de una vida en toda su belleza y en toda su complejidad. Sin la persona humana como eje de su desarrollo profesional, ¿sí?, la ciencia no tiene ningún argumento para hablar de la vida y mucho menos para negociar con ella. Pongan a la persona humana como el eje de cualquiera de sus actividades. Que la ciencia
empuje ese desarrollo, pero para que seamos un mundo mejor. Nunca se olviden que la persona humana es un fin en sí misma, nunca va a ser un medio, porque, como lo hemos platicado muchas veces, entonces puede pasar que no sepamos que no sepamos qué hacer con nuestra propia libertad, que no nos rebasen los conceptos, que no nos rebasen los números, que lo que fundamente nuestra profesión sea la persona, y a partir de ahí podremos transitar con mucha libertad todo lo que es el desarrollo tecnológico sin miedo. ¿Por qué? Porque sabemos hacia quién está dirigido, que es la persona humana. Muchas gracias. Bueno, cerramos esta segunda ronda con la participación del doctor Alonso, por favor. Sí, bueno, yo creo que toda actividad humana tiene aspectos positivos y negativos, y no nada más la medicina, por favor. Sí, toda actividad, pues, bueno, de hecho hablaban los griegos de bifrontre, o sea que tiene dos frentes, ¿no? Uno positivo y otro negativo. Sin embargo, la ciencia en los últimos siglos creció tanto, o la medicina inclusive se ha desarrollado enormemente, pero se llegaba a comentar que no tiene ética, que es una actividad en sí misma, ¿no? En este sentido. Sin embargo, al llegar la Segunda Guerra Mundial, pues se vio, ya lo han nombrado con varios ejemplos, pues se vio que no, que la ciencia sí tiene, es decir, trae consecuencias éticas y políticas y sociales. Entonces yo creo que la ciencia y en particular la medicina debe tomar la ética. Ojalá la ética no sea como para dar miedo o para volvernos infantiles, ¿no? Sino para buscar humanizar precisamente al ser humano, aquí lo repito, ¿no? Y por último, lo que diría yo, las prácticas científicas que están viniendo, como la que acabamos de analizar, que es el vientre subrogado, prácticas que advienen, yo creo que lo central es continuar reflexionando, sin sospechas o desconfianzas, pero evaluando consecuencias. Yo creo que a través de esto podemos ver pues qué está sucediendo, ¿no? Claro, esto es muy reciente, pero los próximos decenios va a ser multiplicado, y yo creo que va a haber cada vez más estudios. Continuamente me citan en los journal, viene tal dato, tal fecha, tal actividad, tal evaluación que toman en cuenta, y realmente pues es interesante, ¿no?, ver todo esto. Pues muchas gracias. Doctor Alonso, muchísimas gracias, y con esto cerramos estas dos rondas con los expertos en nuestra mesa de diálogo, y ahora vamos a abrir la posibilidad de algún cuestionamiento, algún comentario que el auditorio tenga, con objeto de que alguno de ellos nos pueda hacer favor de, ya sea, si es comentario, pues lo dejamos en su lugar, pero si es pregunta, alguno de ellos podrá darnos alguna reflexión en ese sentido, porque recuerden que no necesariamente para todas las preguntas vamos a tener una respuesta, habrá una respuesta personal, pero la intención de esta mesa de diálogo es tener la mente muy abierta, escuchar diferentes posturas, escuchar a los diferentes expertos en sus áreas, para que en un momento dado tengamos esa oportunidad de, cuando estemos frente a un dilema ético, o sea, pensar en la persona y pensar en la sociedad y pensar cómo un avance científico puede efectivamente impulsar el bienestar de la sociedad. Entonces, adelante, por favor. Buenas noches, mi nombre es Edgar Montes de Oca, soy alumno de octavo semestre. Primero, muchas gracias por esta plática, esta posibilidad de estar aquí, por su participación. Y bueno, yo lo que quería realizar es un comentario. Bueno, en primera instancia, creo que faltaría ahondar un poco más en las implicaciones psicológicas de la madre, lo mismo que ya habían comentado, o sea, pero en esta parte como irnos más profundo, ¿cuál es la implicación de la madre? Porque como mencionaba el doctor José Alonso, o sea, una madre lo va a tener en su vientre, va a ir desarrollando, y al final ese vínculo sí existe, y ese vínculo se ha demostrado que sí tiene una implicación muy grande, tanto en la salud de la madre como en el niño. Aparte de eso, yo creo que es muy importante todo lo que
estaban comentando. Yo creo que comparto mucho esa idea de que es necesario que en todos los ámbitos existan comités de bioética interdisciplinarios, multidisciplinarios, en donde se puedan valorar diferentes casos como estos, pero no solo dentro de los hospitales, dentro de las clínicas, sino yo siempre he sido de la idea de que tenemos que ir más allá. Leyendo un poco más de First John, el padre de la bioética, él decía que la bioética no debe de ser encerrada en salones con personas, que no tiene que ser solo de unos cuantos discutiendo a puertas cerradas, sino que tiene que ser parte de la población. Y yo creo que esto es importante, el poder desarrollar este tipo de actividades dentro de las universidades, con los estudiantes, y no solo de medicina, psicología, filosofía, teología, derecho. Yo creo que es básico para empezar a hacer cambios. Esta parte que mencionaban, para no separar la ciencia de la humanidad, una parte fundamental es la educación de los próximos profesionistas, la educación de nosotros que vamos a seguir avanzando. Y aparte de eso, bueno, lo que yo creo que es por el momento en lo que estamos avanzando es avanzar en nuestras trincheras. Como mencionaban, por nuestra parte, atender con el sentido del paciente, con los valores por delante, siempre pensando en el ser humano. Por parte de derecho, ver todos estos huecos en la ley que están y ir atendiéndolos poco a poco. De parte de la filosofía, de la teología, de la psicología, ir intentando abordar más a la población, porque en México están como un poquito rezagados en algunos casos. Y creo que también otra parte interesante sería valorar en este caso específico cuál fue la situación en primera instancia que abordó esto, si fue un asunto mercantil, como mencionaban, una situación económica de la madre, una cuestión social, una cuestión psicológica, o sea, como abordar esa parte, pero después regresarnos, como mencionaban, ver ya todo como un contexto entero, o sea, ya cuál es el contexto completo de la situación para valorar qué se puede hacer. No sé, a mí me daría la impresión de que desde el momento desde que el padre del contrato se fue, pues es abandono de menor, entonces desde ahí ya se podría ir a algún lado. También esta parte de los contratos, o sea, del desconocimiento de la ley no te exime de ella, entonces también es esta parte importante, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien con alguna pregunta? Aquí, por favor. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Soy Alejandro Gutiérrez, exalumno de aquí de la facultad. Gracias por sus participaciones y por sus palabras. A mí me surgen dos cuestiones. En primer lugar, me venía a la mente el principio de causalidad, ¿no? En la cual la causa de la causa es la causa de lo causado. Ahí, tomando esta cuestión de la pauperización y la situación de la mercantilización de las personas, muchas veces nos enfocamos en los dilemas tecnocientíficos y dejamos a un lado los dilemas sociales, ¿no? Nos concentramos directamente en esta parte de la ciencia y la tecnología, pero nos olvidamos esa parte de lo humano, ¿no? De las condiciones específicas. Por un lado, tendría yo dos preguntas al respecto, ¿no? ¿Cómo evitar centrarnos en esta sola parte de la ciencia, ¿no? Desde nuestras aulas, nuestros consultorios, nuestras sesiones, ¿no? Y ponernos realmente en los pies de las personas que están viviendo esa circunstancia, ¿no? Sería como una parte importante. Y la dos sería este pluridisciplinarismo, ¿cómo podríamos vivirlo en un ambiente donde muchas veces entre científicos, entre profesionales, pues queremos que, si somos médicos, creemos que solamente los médicos pueden hablar, y si somos filósofos, creemos que solamente los filósofos podemos hablar, y en el discurso manejamos este trabajo interdisciplinario, pero en la práctica muchas veces manejamos diferentes jerarquías, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos desde este pluridisciplinarismo manejarnos con humildad, ¿no? En este respecto? Gracias. Muchas gracias. ¿Quién dice yo? Sí, no. Bueno, un primer aspecto que te comento es, yo creo que los comités de bioética, que ojalá vayan siendo cada vez más interdisciplinarios, hasta ahorita pues más bien han sido personal de salud y le hacen médicos, que se vayan abriendo más, yo creo que está en ese sentido más. Y segundo, la formación
del médico tendría que ser más interdisciplinaria, que lo tenemos un poco los primeros semestres, pero menos los últimos. Pero bueno, los comités interdisciplinarios yo creo que pueden ayudar con lo que está costando que se hagan interdisciplinarios. Muchas gracias. Por favor. Sí, bueno, una de las situaciones efectivamente que hemos descuidado mucho es el elemento que maneja el profesor Lavín, que es olvidarnos de estas cuestiones sociales que también son sumamente importantes. Me parece que debemos de fomentar una cultura del verse a sí mismo, de ver qué es lo que está pasando en cada quien, o sea, saber manejar nuestros elementos humanos, eso es a lo que me refería quizás hace rato, que no nos enseñan a tomar decisiones, quizás nuestras decisiones estén basadas en condiciones de la decisión del papá, la decisión de la mamá, la decisión de a quien estoy admirando, pero de repente tomar responsabilidad de lo que yo, o mejor dicho, en primera instancia, descubrir lo que en verdad yo deseo, yo quiero, ha sido obstaculizado por quién sabe cuántas capas que traemos, y justamente es parte del elemento sistémico, que de repente nos enseña a ver todo mercantilistamente, nos dejamos llevar por todas estas falacias valemos por lo que tenemos, todas estas trampas que se ha conformado desde ámbitos sociales que de repente pues caemos en ellas, ¿no? Y necesitamos hacer un trabajo sumamente introspectivo, muy reflexivo en cada quien, y también asumir esta situación de que no tenemos la verdad absoluta. Nadie la tenemos, por mucho que en algún momento dado hayamos, no sé, a veces caemos, insisto, en estas trampas de si yo leo una obra de psicología, a veces hay una sensación de creer que ya sé de psicología. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas trampas racionales, también estas trampas emocionales que a veces no sabemos cómo manejar, y necesitamos estar conociéndonos. Ahora sí que regreso a esta parte socrática, conócete a ti mismo, para saber cuáles son nuestros puntos vulnerables en los que tenemos que trabajar en cada quien. Solo conociéndonos, solo tratando de trabajar estos obstáculos que nos hemos constituido a cada quien, pues es como podemos tratar de encontrar esas respuestas. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más del auditorio que tenga algún comentario, alguna pregunta, algo para nuestros… Jorge, por favor. Aquí nada más, gracias maestra Estrada. Aquí, conforme la humanidad se va, valga la expresión, deshumanizando, conforme caemos en esta vorágine de materialismo, de relativismo, precisamente el antídoto, respondiendo a tu segunda pregunta, Alex, es… El antídoto está aquí, está en la educación, está en donde estamos formando a los alumnos. Yo creo que el entendimiento de la multidisciplina es importantísimo. Como que antiguamente uno entraba al área 1, área 2, área 3, área 4 y cada quien se iba por su lado, y no, realmente eso no puede ser así. No solo la medicina, el derecho, cualquier ciencia, cualquier actividad debe de tener un concepto de multidisciplinariedad. Y en el caso de la Universidad La Salle, y aquí me voy a permitir parafrasear al hermano Enrique, al señor rector, ¿sí? Es que nosotros tenemos una cosa muy importante que se llama área común, ¿sí? Eso es un gran diferenciador que se llama área común. No sé si sepan, pero ética médica como materia se comenzó a dar en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México hasta 1984. Antes no había una materia de ética médica. Nosotros afortunadamente tenemos una cosa que se llama tronco común, y efectivamente, en la manera que piensa el estudiante, es que son materias de relleno. ¿Sí? Y aquí es donde me permito parafrasear al hermano Enrique. Pues si tenemos una torta de milanesa, para que sepa rico, ¿qué es lo más importante? El relleno, ¿sí? Y
yo creo que una gran cosa es tener una educación que tiene un tronco común con derecho, tronco común con filosofía, tronco común con psicología, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí es donde se forja ese concepto de multidisciplinariedad, por un lado, y ahí es en donde se forja ese concepto de poner al hombre, a la persona humana como el centro de toda actividad. Muchas gracias, doctor Mijares. Tere, si me hace favor. Gracias. Aquí dando seguimiento a lo que comentaba el doctor Mijares, precisamente es la escuela la que nos ayuda a formar precisamente y ver a nuestros pacientes como personas. Desafortunadamente la medicina en las últimas décadas ha tenido una formación más biologicista, más organicista, y en este sentido nos centramos en la enseñanza o en el aprendizaje de enfermedades, pero no desconociendo a la persona que sufre estos padecimientos, y en ese sentido todos los determinantes sociales que precisamente es lo que nos va a dar la pauta para poder conocer mejor a esa persona. Y en este sentido es rescatar esa parte y no olvidarnos que la medicina es una ciencia sociomédica, no exclusivamente científica, organicista, sino que la persona es lo que vale y lo que tenemos que ver como un individuo integral, y está de por medio la ética por parte de nosotros para darle este enfoque. Muchas gracias, doctora. Le pedimos a la maestra Patricia, por favor. Gracias. Nada más para contextualizar los dos comentarios que recibimos, me gustaría nada más comentar esta parte del informe Belmont, de Beauchamp y ¿cómo se llama? Childress. En donde hacen unos estándares internacionales sobre la ética, ¿no? Entonces, bueno, son estándares que te van a ayudar a reflexionar sobre algún dilema ético que tenga, en donde juntan a más de 40 personas que son filósofos, tienen todas las profesiones, en donde juntan este paradigma y te ponen parámetros, ¿no? Entonces no estamos tan perdidos, sino que hay parámetros internacionales que nos pueden ayudar. La primer queja que se tiene de los hospitales es el maltrato al paciente. Entonces yo les pido, por favor, a ustedes expertos en salud, que les dediquen 3 minutos a su paciente, que sean empáticos con ellos, que los vean como su alter ego, como su otro yo. Hay gente que cuando interpone una queja, me ha tocado escuchar yo solamente quiero que el médico llegue y me pida perdón, porque mi padre de todos modos iba a morir, pero no le debieron de haber realizado este procedimiento. Quiero que el doctor me explique, porque nunca tuvo 5 minutos para mí, para explicarme por qué le puso la traqueotomía a mi papá si ya se iba a morir. Entonces, bueno, esta parte de dedicarle al paciente 3 minutos, de sentarse con ellos, explicarles como a un niño, ¿no? Cuando te pones como a su altura y con palabras muy empáticas, y ya con eso el paciente se queda tranquilo, aunque el médico se haya equivocado en alguna situación. De verdad que esta parte de la empatía mejoraría muchísimo, por lo menos en proporción de quejas en los hospitales. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cerrar esta mesa de diálogo que esperamos que haya sido de interés para todos ustedes. A manera de conclusión, hay 2 cosas que creo que vamos a rescatar. No olvidarnos que tenemos que darle vida a los comités de ética en el lugar que estemos. Tendríamos que comprometernos a esta parte, sobre todo a partir de que estamos en una institución que promueve el humanismo y que pone a la persona, lo hemos escuchado en todas las intervenciones, como centro o como eje de la vida. Entonces, creo que es muy importante que nos comprometamos en ese sentido. Creo que la observación de su compañero es muy
precisa y adecuada. Nos faltó una persona en área de psicología. Creo que esta parte seguramente en otros foros se pudieran estar integrando, porque sí es importante toda esta parte que tiene que ver con la parte de relación entre la madre y el hijo, aunque no tengan un mismo código genético o parte del código genético integrado. Creo que lo que sucede es eso. También quisiera rescatar otra parte que fue, a mi juicio, pues importante, esta parte que hay ya, sobre todo algunos trabajos filosóficos avanzados en el sentido de que el concepto de maternidad se está perdiendo con todas estas situaciones, o que también el concepto de familia, como la conocemos nosotros, está llevando a cabo una pues revolución desde el punto del momento en que se vive. Entonces es muy importante, cada cosa en su lugar, la ciencia tiene su lugar, aunque vaya a una velocidad muy rápida, tenemos que nosotros desde el punto de vista de la reflexión humanística estar presentes siempre ahí, dado la formación que todos ustedes deberán adquirir. No habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por su presencia y buen retorno.